4, versículo 1 al 11. Primera de Pedro. ¿Lo tienen todo? Gloria a Dios. Ante el mismo capítulo, el número grande. Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo también digo amén. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominable idolatría. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne, según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, la Biblia primeramente nos narra el apóstol Pedro de la siguiente manera. Las Escrituras dice que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o puesto que ya Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Dice la Biblia, nosotros armados del mismo pensamiento. Eso significa que como Cristo murió en una cruz y estaba dispuesto a morir por los pecadores o por aquellos que habían de recibirlo a Él o aquellos que han de ser salvos, dice que nosotros tenemos que armarnos de ese mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. O sea, el cristiano, la vida del cristiano está diseñada para, si es necesario, morir por la voluntad de Dios. Dice que para muchas personas o para nosotros mismos eso será algo injusto. Pero eso es lo mejor que a un cristiano le pueda pasar, morir por la voluntad de Dios, morir predicando, morir haciendo lo que a Dios le agrada. Por eso el apóstol Pedro dice que nosotros no podemos andar como los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, abominable e idolatría. La palabra lascivia significa una persona que tiene falta de conducta moral o fuera de control, o que no tiene dominio propio en sí. Eso es para englobar todo tipo de pecado sexual prohibido. Dice la idolatría también. La idolatría no solamente es un cuadro, también cuando una persona adora mucho a una persona, puede ser su marido, un hijo, su madre, un carro, dinero, todo lo que tú des del primer lugar, como que ese es lo último para ti. Pero también dice la Sagrada Escritura, dice aquí en el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La palabra concupiscencia tiene varios derivados. Significa apetito, placer, deseo,
dice para no vivir el tiempo que resta en la carne, en nuestro propio deseo, en lo que nosotros queremos. Por eso el Señor dijo en Marcos capítulo 8, versículo 34 y 35, Él llama a la gente, pero también a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, negarse a sus propios deseos de la carne. Gloria a Dios. O sea, para no vivir el tiempo que resta conforme a la voluntad, sea la carne, sino a la voluntad de Dios. Tenemos que conformarnos a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Andar en obediencia a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, a lo que Dios quiere que nosotros actuemos. Por eso dice la Biblia en Mateo 7:15, dice, por su fruto lo conoceréis. O sea, son sus frutos, son la forma que tú andas. Dice la misma palabra de Dios, que aquellas personas que cuando nosotros nos convertimos, dice la Biblia que nos ultrajan y nos maltratan, pero esos son los amigos viejos de la vida vieja de un creyente cuando no era cristiano. Los amigos viejos de esa antigua vida te desprecian y dicen, mira, ahora se cree mejor que yo, se cree ahora que él es un santo, que es mejor que uno. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, que nos van a ultrajar, nos van a perseguir, nos van a maltratar. Por eso el apóstol Pedro dice que si a alguno le acontece algo, alguna cosa extraña, no se sorprenda. Si alguna causa si alguna causa o alguna tribulación o algún sufrimiento o prueba de fuego, dice el apóstol Pedro, no se sorprenda, que eso es por la voluntad de Dios. Porque cuando yo me convertí, que yo pensaba que todo el mundo me iba a recibir, como cuando tú llegas a un lugar, si tú fueras un billete de $100, donde tú llegas, todo el mundo te va a recibir. Y las personas me miraban mal, yo entendí, Señor, pero yo no entiendo, ¿qué pasa? Pero cuando voy a la Biblia, que dice la palabra de Dios, dice, si tú fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como tú no eres del mundo, que Dios te eligió del mundo, por eso el mundo te aborrece. Eso lo dice en Juan 15, versículo 18 en adelante. Por eso dice la Biblia que cuando yo me acuerdo que a mí me celebraban hasta la loquera y los chistes que yo hacía. Pero después que me convertí, que quiero actuar de manera diferente a como yo actuaba, muchos decían, ya se volvió loco. Ahora es que es verdad que él está loco. Dijo una sierva, él no está loco, ahora es que él tiene la mente sana. Pero por eso dice la Biblia que los amigos viejos de la antigua vida de un creyente te van a maltratar, te van a despreciar. Que a ellos les parece como cosa extraña que tú no andes en el mismo desenfreno de desilusión y nos ultrajan, o sea, nos van a maltratar, nos van a perseguir. Por eso dice la Biblia en Juan capítulo 21, versículos 18 y 19, el Señor le dice a Pedro, cuando tú eras joven, tú te ceñías e ibas donde tú querías. Mas cuando ya tú seas viejo, otro te ceñirá y te llevarán donde tú no quieres. Y después le dije, tú sígueme. Eso daba a entender de la muerte que él iba a morir. O sea que cuando los romanos lo agarraron, que lo encarcelaron, antes de matarlo y crucificarlo, que Pedro dijo, yo no soy digno que me crucifiquen como mi maestro, y lo crucificaron a boca abajo por petición de Pedro. Por eso Jesús le dijo, cuando tú eras joven, que tú te ceñías y te vestías, tú ibas donde tú querías. Pero más cuando sea viejo, dice que otro te ceñirá y te llevarán donde tú no quieres. Por eso el cristianismo o el ser cristiano es más allá de lo que nosotros pensamos. Porque algunas personas tienen algunos conceptos en su mente. Ah, pues mira, se ha convertido como 10 veces y se descarrea. Si soy yo cuando yo esté ahí no me voy a salir. Eso no es así. Porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas, contra gobernadores. Dice la misma Biblia, si alguno ha padecido en la carne, se ha puesto como Cristo padeció en la carne,
nosotros también nos armemos ese mismo pensamiento que tenía Cristo Jesús. Porque a la juventud que no conoce a Dios o que todavía no ha conocido a Dios, no ha venido al Evangelio, literalmente hablando, eso es lo que yo digo a la juventud muchas veces cuando ando en la calle, Satanás te va a venir con una mocha afilada. No, él te va a venir con un dulce. Te va a venir engatusando para después de allá para acá agarrarte y llevarte muchas veces donde tú no quieres, pero por tu deseo carnal te lleva muchas veces donde tú no quieres. El versículo 3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. La palabra gentil, según entiendo, tiene dos derivados. Pero aquí habla a los paganos, a las personas que no son cristianas, que no conocen a Dios, que andan en el mundo haciendo cuantas cosas. Dice, andando en lascivia y en concupiscencia, en embriaguez, orgía. La palabra orgía significa bullicio, escándalo, todo tipo de escándalo que las personas cuando andan borrachos y haciendo cuantas cosas, como cuando el pueblo de Israel se desenfrenó, que dijo Josué, oye, una bulla ahí como de pelea. Dijo, no, es una bulla de pelea. Eso que el pueblo se desenfrenó. Sigue diciendo, disipación y abominable idolatría. La idolatría es algo que a Dios no le agrada. Muchas veces, ¿por qué Dios castigaba al pueblo de Israel? Muchas veces era por la idolatría. Se iban tras otros dioses. Como estaba diciendo el hermano Daurin ahorita, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. En Colosenses 3:5 dice que hagamos morir nuestro deseo de la carne, fornicación, impureza, lascivia. Dice, y la avaricia, que es idolatría. En otra versión dice, y la forma de ambición de dinero, que es como una forma de adorar un ídolo. Mientras la persona más tiene dinero, más quiere, eso es una persona avariciosa. Que es una forma de tú adorar un ídolo. Por eso les digo que cuando yo ni pensaba ser cristiano, que yo estaba en el mundo, yo andaba ciego y sin entendimiento. Pero el verdadero entendimiento se encuentra en Dios. Hoy en día te dicen que, estaba hablando una persona hoy en día dando una charla en la escuela, que tú como persona todo lo que tú quieres lo puedes conseguir. Yo lo que hice es que me quedé callado, pero muchas veces no es así. Porque cuántas personas no quisieran ser millonarios. Dios, alabanza el que vive, aunque tiene un poco de brillo, ahora sí. Por eso dice esa persona, ustedes son jóvenes, nos decía, y todo lo que ustedes quieran en este mundo, toda la meta que ustedes quieren, lo pueden lograr. Por un lado, es bueno que animen a uno, pero la meta en este mundo no es malo. Yo aprendí a leer a los 14 años, y no hace mucho empecé a estudiar, ya estoy en segundo de bachiller. Porque soy un chin inteligente y gracias a Dios, Dios me ha llevado. Pero esa no es la meta. La meta es estar con Jesús. Por eso dice la palabra de Dios que una persona le dijo a Jesús, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Jesús le dijo a él, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recortar su cabeza. Yo no entendía eso que Jesús que dice en la palabra de Dios. Pero según fui leyendo, Dios me dio entendimiento. Eso significa cuánto cuesta. O sea, Jesús le quiso dejar dicho a él, tú estás dispuesto a morir por mí. Tú estás dispuesto a sufrir por mí. Tú estás dispuesto a padecer por mí. Eso es lo que Jesús le quiso dejar dicho. Las zorras tienen guarida en algunas versiones de la Biblia que habla más claro. No es que son mejores, pero hablan más claro. Él dice, las zorras tienen cueva y las aves de los cielos tienen nido,
Pero el hijo del hombre, no tengo donde recortar mi cabeza. O sea, el costo, cuánto cuesta, cuánto sacrificio que hay que hacer para seguir a Cristo. El ser cristiano es lo mejor que hay, pero hay que sufrir por causa de Cristo, padecer por causa del Señor. Gloria a Dios. Dice el versículo 4. A esto les parece cosa extraña que no corráis con ellos, oiga, en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. O sea, a esa persona le parece cosa extraña. Como ya cuando te invitan a un sitio, fulano, vamos allí, vamos aquí. Como me dijo una persona, Alberto, vamos allí, cuando yo vivía en Brisa, vamos allí a comprar una vela. Yo dije, ¿a dónde? A un billar. Digo, los billar venden vela. Porque ese es un engaño de Satanás. Quizás yo me voy con él y después por ahí, porque yo sé que los billares se hacen dos cosas, beber, jugar, y ahí hasta aparecen algunas mujeres. Pero yo le dije, los billares venden vela. No, porque Dios, mira, el único lugar que yo iría contigo a la iglesia es por ningún lado. Porque yo antes de ser cristiano, yo compartía con él. Y es una persona adulta. Pero aún así adulta, Satanás tiene este tipo de personas enredados. De 10, 15, 11, 12, 13, de 30, de 35, de 40, de 50. Gente de todo tipo de edad. Cuando yo ni pensaba ser cristiano, yo compartía en cosas que no eran agradables a Dios. Dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros, o sea, que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno, ya usted sabe, en la misma vida loca con esas personas. Ellos se van allá a cosas extrañas. Mira ahora usted se cree mejor que uno. Le digo que a mí me miraban mal, gente que yo compartía con ellos y no querían ni que yo le hablara, porque ya no compartía y no hacía la vida que ellos todavía llevan. Aún así yo le dije a un joven que compartíamos juntos y le pregunté a la mamá de él que es cristiano, y fulano está por ahí atrás, lo saludé. Dime, muchacho, recuerda que el Señor está esperando por ti. La Biblia dice que la fe viene por el oír, pero por el oír palabra de Dios. Tú puedes ir a la iglesia y va escuchando, y cuando viene a ver te convierte. Me dijo, sí, yo sé. Pero yo cumplo con decirle, pero yo no lo voy a convertir ni lo voy a transformar, porque el cristiano no tiene ese poder. El cristiano solamente está para hablarle a la persona, predicarle. Gloria al Señor. Dice el 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, esas personas estarán preparados para aquel día cuando Dios le pida cuenta a todas las personas. Hubo un joven que me dijo a mí, Alberto, bueno, cuando venga Cristo yo quiero estar muerto para nivel juicio. Yo digo, bueno, la Biblia dice que Él te va a llamar. No hay escapatoria. No hay escapatoria. Tú vives, tú te muerto, te vivo. Él se llama Génesis, el joven. Yo le dije, muchacho, pero si la Biblia dice que lo que está muerto y lo que está en el infierno y todo el mundo va a ver a Cristo cuando Él llegue. Tú puedes estar durmiendo y como quiera lo va a ver. Dice que esas personas darán cuenta. Muchas personas, aún nosotros cristianos, pensamos como que Cristo no viene ahora. La palabra de Dios dice que Él no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que para siempre, para con nosotros. Hay que especificar, con los creyentes, es con nosotros y con aquella persona que Dios ha de llamar también. Él tiene paciencia para salvarlo. Según algunos la tienen por tardanza.
Dice las Escrituras que el Señor dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su casa, para que dé alimento a tiempo? Pero si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, comenzare a beber y a embriagarse con los borrachos, y llegará a la hora y el momento que él no espera y que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. La Biblia dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando la Biblia dice crujir los dientes, yo no entendía tampoco eso. Hay personas que le va a dar rabia contra Dios porque van a estar en un sufrimiento tan grande que van a crujir los dientes. Pero no nos vayamos más lejos. El libro de Apocalipsis dice que Dios va a mandar un juicio tan grande a esta tierra y le va a los hombres que no quieren o que no quieran aceptar a Cristo. Dice que lo va a herir con tumores y con llaga. Y dice: con el calor del sol mucho lo va a quemar. Dice la misma palabra de Dios que ni aún así se van a arrepentir. Dice que van a blasfemar a Dios. La palabra blasfemar significa insulto. Esas personas van a insultar a Dios. Dice el versículo 6: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. O sea, el evangelio ha sido predicado a todo el mundo. También a los muertos y a todo el mundo, porque cuando la Biblia dice que Cristo dice: el que viene a mí ha pasado de muerte a vida, lo dice en Mateo, lo dice en Juan que lo dice. Aquellas personas que no son cristianas, que no le sirven a Dios, están muertos. Esa muerte significa separado de Dios. Esas personas comen, beben agua, por no decir beben, comen, beben, trabajan, tienen salud, prosperan de muchas maneras, pero aún así están muertos. Pero cuando aceptan a Cristo, en Juan 5, parece el 22, que han pasado de muerte a vida y no vendrán a condenación. Por eso el Señor Jesucristo nos manda a nosotros, como dice las Escrituras: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero como creas, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. La Biblia no habla de esa creencia, de tú saber que Dios existe. La palabra creer en Jesús, según lo que narra la Biblia, una fe obediente, entregar su vida por completo a Dios, dedicarse para Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Porque todo el mundo cree. Por eso dice en Juan 3:18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No tiene que morir para ser condenado. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido. No lo puedo condenar yo, ni el predicador, ni ningún cristiano. Es la Biblia, la palabra de Dios. Por eso, cuando dice predicar
el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muchas personas serán condenadas no por no bautizarse, sino por no creer en Jesús. Porque dice el que creyere y fuere bautizado. No, varón, porque la Biblia dice, yo le dije a una persona, digo, vámonos al ladrón de la cruz. Él creyó en Jesús. Sí, él no se bautizó. No. Digo, una persona que crea en Jesús, se convierta y se arrepienta y quiera vivir para Dios. Y muere al mes o a las 2 semanas que muchas veces no se ha bautizado. ¿Es condenado? No. Porque dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. No por no bautizarse, sino por no creer en Jesús. Porque la Biblia dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido. Por eso dice el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrio y velá en oración. La palabra sobrio significa un sano juicio, tener una mente clara, no tener la mente turbia, como cuando yo no era cristiano, con esos pachuché que la mayoría de la juventud, por no decir de otra manera, que muchas veces estaba con la mente tan nublada, que yo a veces veía tan neblina, por eso dice la Biblia, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, en adelante, dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no es rey. O sea, no anden por un camino equivocado. Ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los maldicientes. El borracho tiene la mente nublada, no puede pensar por sí propio. Tener una mente sana, despejada. Y dice, y velá en oración. Por eso hay que predicar de la manera que Dios me ha enseñado a predicar, el hermano Daurin, así lentamente, para que la gente entienda y comprenda. No decirle 100 palabras en un minuto, que la persona no le da tiempo a reflexionar. El 8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor también es la esencia del cristianismo. Esa es la esencia de ser cristiano. Tener ferviente amor entre ustedes, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El que tiene amor consuela, el que tiene amor anima, el que tiene amor ayuda. Porque cuando una persona comete un error, van de una persona que es cristiano pero no tiene ese amor, usted está con un carnal, debe ayudarlo. Hermano, mire, vamos a ayudarlo, vamos a orar, vamos a leer la Biblia juntos para ayudarlo a seguir en el camino. Por eso dice en el libro de Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, y en esto conocerán, dice, amaos los unos a los otros como yo es amado, y en esto conocerán todos que son mis discípulos. Pero nosotros cristianos vamos a conocer que somos de Cristo. No. Cuando la Biblia dice que si tenemos amor los unos por los otros, nosotros los cristianos, no es que no vamos a amar a la gente que está allá afuera, pero Jesús está hablando entre ustedes, entre los cristianos. Ámense los unos a los otros. Entonces las personas que no son cristianas, que no conocen a Dios, que todavía no han venido a mi camino, entonces con el amor lo van a identificar que ustedes son mis discípulos. El amor es el distintivo de un cristiano.
Sin amor no hay nada. Por eso Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dice, hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones. Ay, si la Biblia dice así, parece que hay personas que hospedaban a algún hermano, a algún familiar o algo y por atrás. Todo lo que dice la Biblia, si la Biblia dice, si tú amas a tus hermanos solamente, ¿qué tiene eso de extraordinario? Porque los pecadores y los publicanos, los cobradores de impuestos, decía Jesús, hacen lo mismo. Si tú saludas solamente a tus hermanos, ¿qué tiene eso de extraordinario? Los publicanos y los pecadores hacen lo mismo. O sea, que la Biblia dice, si tú amas al que te ama a ti, eso no tiene nada de extraordinario. Ahora, extraordinario es cuando tú amas a aquel que no te ama a ti. Eso es lo que dice Jesús. Dice que hospedado sin murmuraciones, sin murmurar, sin criticarlo. Por eso dice en Filipenses que haya este sentir que hubo en Cristo Jesús. La misma Biblia dice que yo tengo que ver a una persona que es superior a mí. Muchas veces hasta mejor que yo mismo. Dice que Cristo entregó su vida por nosotros porque el ejemplo supremo de amor lo mostró Jesús. ¿Qué dice Romanos 5:8? Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice que Dios lo mostró, lo manifestó de forma física. Como yo le pregunté a una persona en la escuela, ¿el amor se ve? El amor no se ve. El amor no es algo material que tú puedes palparlo. Dice, muestra a Dios su amor para con nosotros, en que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice que en el tiempo oportuno, dice que Cristo vino a morir por los impíos. Cristo no vino a morir por gente buena, porque si todos fuéramos buenos, ¿para qué iba a venir Cristo a morir? Cristo vino a morir por los pecadores. Ahora, lo que saben que son pecadores. Porque en Mateo y en Lucas relatan, pero me gusta mucho como lo relata Lucas, sobre la vida de Mateo, que era el antiguo nombre de él, llamado Leví, y Jesús lo bautizó como Mateo. Dice que Leví estaba sentado al banco de los tributos, Lucas 5:27 hasta el 32. Dice que Jesús le dijo, sígueme. Dice que él dejando todo, siguió a Jesús. Dejó el trabajo, la moneda, todo. Porque el impuesto nosotros hoy en día lo pagamos con lo que compramos en el colmado. Pero en los tiempos antiguos se pagaba literalmente con una moneda. Era que se pagaba. Dice que él dejando todo, dice que fueron una compañía de publicanos y de gente que fueron con Leví y estaban comiendo con Jesús. O sea, parece que Leví le mostró su antiguo amigo de la vida vieja a Jesús para que compartieran con él. Así debemos hacer nosotros. A muchos amigos que cuando yo compartía con ellos, ahora lo invito a la iglesia y le predico, le presento a Jesús. Dice que los fariseos y los publicanos murmuraban contra Jesús. Y Jesús, alcanzándolo a oír, le dijo, dice que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Hay personas que se creen que quizá no son infieles en su matrimonio, quizá nos roban, quizá nos matan, quizá muchos dicen yo no consumo droga. Ya esas personas creen que están en paz con Dios.
Jesús le dijo a los fariseos, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Por qué nosotros estamos aquí? Porque nosotros éramos enfermos o somos pecadores arrepentidos. Dios nos sanó, pero aún Dios nos sanó. No podemos creer que tenemos una naturaleza superior al que está allá afuera. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. O sea, los que aceptan que son pecadores, los que aceptan que le han fallado a Dios, los que aceptan que saben que no tienen la posibilidad de salvarse a sí mismos, que saben que dependen de Dios. Yo no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Otra persona podrá entender, no, varón, ya nosotros somos los justos, Dios está llamando a los que están allá afuera que son pecadores. Espérate, tú eres justo porque Dios te justificó. Si tú te crees justo, nunca serás salvo. Y ese es el detalle. Porque a veces nosotros queremos tener un concepto establecido en nuestra mente. Pero cuando nosotros queremos entender y aprender realmente lo que enseña las Escrituras, caemos. A veces se cae nuestro concepto. Y dice, y hospedados los unos a los otros. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, que nos hospedemos los unos a los otros. Hoy en día, la gente, por un lado la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una vez le fui a predicar a una señora en la calle y me dijo, no me hable de eso, que ahora mismo me atracaron. Digo, yo no tengo culpa de eso. Yo lo que simplemente ando predicando la palabra de Dios. Yo lo que le vengo a hablar de Dios, porque la gente está tan moca, como dicen por ahí, que la gente no quiere ni que nadie se le pegue. O sea, por la maldad, muchas veces tú le vas a hablar o le vas a decir algo bueno, no quieren escuchar. Dice el 10, cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. La palabra don en la Biblia significa regalo o dádiva. Nuestras capacidades espirituales, otros sanan, otros ayudan, otros ministran, pues enseñan, otros predican, otros van de casa en casa, otros van a los hospitales, otros van a las cárceles. Nosotros los cristianos tenemos ese don, es porque Dios nos lo ha mostrado. Cada ser humano tiene un don natural, físicamente hablando. El don natural que Dios me dio, también lo hice el curso y lo practiqué. Sé pintar cuadros. Eso es un don natural que Dios me dio para yo sobrevivir. El hermano Laco tiene el de él, Daurin tiene el de él, la joven tiene el de él. Cada uno tiene una capacidad natural para sobrevivir. Cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Dice, ministro a los otros, cada uno el don que ha recibido. No dice el que buscó. En ayuno, como dicen algunas personas, quizás es porque no han entendido bien lo que la Biblia enseña. Varón, busquen un don en ayuno y en oración. Pero aquí dice cada uno el don que ha recibido, no dice el que buscó. Al momento de que una persona se convierte y viene a los pies de Cristo, Dios le da una capacidad. Ahora usted lo que tiene que ver en qué área usted se desarrolla. Pero Dios te dio una capacidad. Ahora esa capacidad no es tuya. Esa capacidad proviene de Dios. Tú lo que eres un simplemente administrador de lo que Dios te ha dado. Por eso el don o la habilidad espiritual que Dios le ha dado a cada cristiano es para edificación de la iglesia, para ayudar a los demás. No es para satisfacer sus deseos egoístas o sus ambiciones egoístas. Por eso le decía ahorita
que el ejemplo supremo de amor fue Cristo. Mateo 20:28. El Señor dijo, yo no vine a ser servido. O sea, yo no vine a exigir a que me sirvan, sino a servir. Y a dar mi vida en rescate por muchos. Nosotros los cristianos estamos para servir. Dice el 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Dice la Biblia que el imperio, la gloria, todo le pertenece a Cristo. Pero la Biblia dice, si alguno habla, hable conforme, significa en armonía, en comunión con la palabra de Dios. No lo que a ti te viene a tu mente, sino lo que la palabra de Dios enseña. Como una vez un varón en la calle, él parece que se había convertido, era nuevo. Digo, varón, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa la palabra simiente? Bueno, la palabra simiente significa semilla o descendencia, según la Biblia. Simiente de Abraham, simiente de David, significa el descendiente. Dice que cada uno ministre conforme al poder o a la capacidad que Dios te ha dado. O sea, no quiera aparentar más de lo que tú eres. No seas fanfarrón, porque muchas veces vemos muchos cristianos fanfarrones. Queremos ser más de lo que Dios. Si tú no tienes la camisa botonata ahí, tú no eres cristiano. Eso no es así. Entonces, la palabra fanfarrón es una persona que quiere dar a demostrar lo que es, si lo es. Y muchas veces quiere demostrar lo que no es, aunque lo sea o no lo sea. O sea, si yo me creo cantante, pero no soy cantante, pero yo me creo un cantante. O sea, yo quiero dar a demostrar lo que no soy. Y muchas veces lo que soy. Por eso la palabra de Dios dice que debemos actuar conforme a la palabra de Dios. Y también nos dice desde el principio que debemos de armarnos el mismo pensamiento que tenía Cristo. Si tenemos que padecer, sufrir por causa de Jesús. Mis hermanos, todo el mundo quiere ir al cielo. Usted sale por ahí preguntando, todo el mundo quiere ir para el cielo. Yo le pregunto a una jovencita que no hace mucho ya se apartó de Dios. Sí, yo quiero ir al cielo. Digo, pero lamentablemente, si tú no obedeces a aquel que te puede llevar, lamentablemente. Eso es lo único que yo puedo decirle a la persona. Ni decirle, si tú no te arrepientes, el diablo te va a llevar. No, así no. Yo lo que le digo, bueno, si tú tienes que obedecer, someterte a aquel que te puede llevar. De lo contrario, no podemos ir. Y Dios es quien nos va a llevar. Por eso dice la palabra de Dios, para terminar, en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Dice que miren por ustedes mismos, que sus corazones no se llenen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo como un lazo. La palabra lazo en la Biblia significa trampa. Cristo vendrá como una trampa. Es como cuando un animal que cae en una trampa, así mismo vendrá Cristo, que nos va a sorprender a muchos. Que creemos que la venida de Cristo está lejos. Ah, no, porque yo soy joven, tengo que gozar. La muerte no te va a preguntar si tú eres joven. Viene a buscar muchas veces lo que está en el vientre de su madre, no te va a buscar a ti. Por eso dice la Biblia, y dijo Cristo, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, o sea que y de escapar, que escapemos y que podemos estar en aquel día. Porque la Biblia dice que muchas personas le van a exigir a Cristo que ellos tienen el derecho a entrar a su reino. Sí, la Biblia narra sobre eso. Que tenían el derecho, como dice en Mateo 7:21. Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, esa persona le van a exigir, pero Señor, porque yo predicaba, yo iba al hospital, yo hacía tu voluntad.
Pero ¿qué Cristo le va a decir? Apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco, no sé quién tú eres. Por eso dice la Biblia que nuestro corazón no se llene de glotonería, pero no dice corazón, porque cuando la Biblia habla del corazón, no habla del órgano que tú tienes pegado en el pecho, habla de tu mente, de tu intelecto. El apóstol Pablo dice que no ande como los gentiles, que no ande como aquellos que no conocen a Dios. Porque la Biblia da dos términos de gentil, pagano, y otro término también gentil, aquellas personas que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente. Oye, en la vanidad andan, tienen el entendimiento entenebrecido, o sea, tan bajo oscuridad, su entendimiento está oscurecido, y están ajenos de la vida que viene de Dios. Y oye lo que dice Cristo a través de Pablo: por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. O sea, el ser cristiano es bueno, pero Dios nos da las pautas y las normas para nosotros poder andar. Y al nombre de Cristo, y a su nombre, y al nombre de Cristo.